Muchos videos hablan de manifestación, de ley de la atracción, de afirmaciones y demás. Incluso yo hablo mucho de teoría también, pero intento llevar a la práctica. Porque la idea es que este video pueda hacer un cambio en vos, en tu vida, en algún aspecto de tu vida, ya sea en tus relaciones, en tu salud o en lo económico, en los negocios, que es a lo que yo me dedico, a los negocios online. Y mediante conectar con la abundancia, con la manifestación, yo apliqué personalmente esos conceptos para hacer que mi propio negocio salga a florecer o directamente que mis finanzas salgan a florecer. No sabía cómo, pero sabía lo que quería. Como siempre les digo, no importa el cómo, importa el qué. Sí tenés que encontrar un instrumento por lo cual vas aplicando esos conceptos de manifestación, esas técnicas o ese sentimiento. Tenés que aplicar en algo, tenés que aplicar en tu arte, tenés que aplicar en tu negocio, tenés que aplicar en tu día a día, en tu rutina, en tu ejercicio, en tu caminata. Todo eso tiene que ser aplicable, no solo de teoría, no solo de estar viendo videos, estar leyendo. Acá tengo un libro que la verdad que me gusta muchísimo. Es La voz de tu alma. Es bastante simple este libro de Laín, pero bastante útil si lo sabes cómo utilizar. Pero no se trata todo el tiempo de estar leyendo libros o todo el tiempo ver estos videos, aunque les agradezco si están viendo. Vi muchísimos comentarios de muchísima gente y gracias por eso. Bueno, lo ideal es llevarlo a la práctica. Lo ideal es utilizar este poder superior, esta conexión superior de la fuente, del universo, para sacar a florecer eso que tenés dentro tuyo a lo externo, a tu vida. Sí, como dije, primero tiene que ir lo interno, primero es trabajar lo interno para que salga a florecer. Como es adentro, es afuera, como es arriba y es abajo. Lo vamos a repetir siempre y espero que ya lo estés repitiendo. Para aplicar estos conceptos, para aplicar esta fuerza, este poder dentro de tu vida de forma práctica y no solo teoría, no solo pensar en positivo, sino realmente hacer que las cosas sucedan, hay que tener en cuenta que es una práctica, en el sentido que como nosotros aprendemos a caminar de bebés, primero damos los primeros pasos, nos caemos, damos otros pasos más, nos caemos. Y luego, poco a poco, vamos primero perdiendo el miedo a caernos. Y segundo, empezando a caminar más, a correr, a saltar, nos volvemos a caer, seguimos corriendo porque nos encanta, ¿no? Y recibí muchos mensajes de personas que dicen, sí, yo tengo todos estos conceptos, ya logré conseguir esto y esto, aquello con estos conceptos de la manifestación, pero no logro volverlo a hacer. El problema es siempre interno, pero principalmente es ese no logro, es falta de confianza, falta de amor propio, falta de fe. Recuerden, la fe es la certeza de que va a suceder, es creer para ver. Comúnmente uno dice, no, yo tengo que ver para creer, pero es al revés, y esto es poderosísimo. Uno tiene que creer para ver. Imagínense que un día hace, 200 años, una persona dijo, yo voy a hacer una máquina que vuele por los aires. Es lo mismo que decir ahora que yo voy a hacer una puerta que me teletransporte al otro lado del mundo. Suena loco, suena imposible. Imagínate que Edison decía, yo voy a tener algo por la pared, que voy a apretar un interruptor y va a haber una luz. Y la gente le decía, no, vos estás loco. ¿Cómo vas a...? Para eso está el fuego, para eso están las velas, los candelabros. Era una locura. ¿Y qué hizo primero? Primero creyó en su mente y empezó a visualizar. Y luego se materializó. ¿Sí o no? Seguro que tenés personas a las cuales admirás, personas con las cuales incluso te puedes identificar, ya sean famosos, luchadores de MMA, deportistas, artistas. Está el típico video de motivación en el cual cuando no eran nadie hablaban y decían que iban a ser, por ejemplo, Conor McGregor decía, no, yo voy a ser campeón de UFC. Y era un muchacho que trabajaba en una fábrica en el fondo de Dublín.
Y al final logró ser campeón de UFC. Y podés verle a Cristiano Ronaldo, que siempre doy el ejemplo, era un chico pobre. ¿Y ahora dónde está? Ellos tuvieron la fe, la confianza y certeza de que lo que ellos querían iba a suceder. No había dudas. Ellos ya incluso tuvieron la audacia de decirlo. Y lo dice Conor McGregor, por ejemplo, de que si vos tenés el poder mental de poder pensar en eso y tenés el coraje de decirlo al mundo, ahí es donde cambia la cosa. Cuando vos entendés, creés, aceptás con completa seguridad de que lo que vos creés va a suceder, ahí ya está. Ahora solo queda caminar. Pero si sabes ya a dónde vas, solo tenés que hacer paso a paso, paso a paso. Pero el destino ya está, ya. Practiquemos el ser pacientes con los resultados e impacientes con el ahora, con el hacer algo ahora. ¿Qué puedo hacer ahora? Y generalmente hacemos completamente lo contrario. Somos súper impacientes a la hora de los resultados. Queremos que lleguen ya. Ya quiero que llegue. No, ya manifesté hoy, mañana ya tiene que estar acá. ¿Cómo no llegó todavía? No funciona la manifestación. No funcionan las leyes universales. No, Neville Goddard está equivocado. No, Joe Dispenza es un charlatán. No, lo que habla en la Biblia es todo algo que escribieron las religiones para controlar a todo el mundo. Hay que ser impacientes con lo que haces ahora, con los ejercicios que haces o directamente con las acciones que tenés que tomar y ser paciente con el resultado, no al revés, no impaciente con el resultado y súper paciente con el hacer algo ahora. Así es la mayoría de personas, no quiere hacer nada, espera que un video le cambie la vida, espera que un libro le cambie la vida, espera que la charla con esta persona le cambie la vida. Y no funciona de esa forma. En mi mentoría, por ejemplo, yo no acepto personas principiantes. No trabajo con personas que no creen en sí mismas. No trabajo con personas que ya no tengan dentro suyo estas leyes universales y este poder interno de la manifestación. No, porque ese es un paso que tiene que dar cada uno. Porque están todas las oportunidades ya sentadas. Yo trabajo con personas que ya están seguros de lo que quieren. Tal vez no saben cómo, no saben conectar los puntos y ahí es donde yo les ayudo. Por ejemplo, están seguros de que esto es lo que quieren. ¿Quieren crear un negocio online? Ok, yo te muestro los pasos de acá, acá, para que en vez de tardar 5 años en llegar a $10,000 al mes, te tardes 6 meses. Y sí, a vos te puede parecer mucho $10,000 al mes. Pero por eso, tal vez no estás listo. Pero no te preocupes, que es un camino, es un proceso. Yo también hace 5 años atrás decía, no, $10,000 es imposible. Y ahora es como, claro que es posible, es súper posible. Y así vos tenés que tener la completa certeza, la completa seguridad. Bueno, en este caso, por ejemplo, de yo ponerle un precio a algo, de vos ponerle un precio a algo, o de estar seguro si vas a conseguir algo, es un bloqueo, una cuestión de seguridad propia, confianza, autoconfianza. Eso es importantísimo, el tener plena confianza en uno mismo. Yo cometí muchísimos errores, cometí muchísimas malas decisiones por falta de confianza, por miedo, por no valorarme lo suficiente. Y yo ya no voy a cometer esos errores. Vos no cometas ese error de no valorarte. Vos sos un hijo del universo, un hijo de Dios, tenés todo el potencial. Solo que tenés que empezar a explotarlo, tenés que empezar a hacer algo con eso. Yo estoy seguro que vos tenés algún proyecto, que tenés algo que querés hacer, que querés hacer un canal de YouTube, que querés hacer un negocio, que querés cantar, o querés ser director de cine, o querés empezar a hacer fotografía, o directamente querés enseñar lo que aprendiste en la universidad a otras personas por internet. Estoy seguro que algo de eso y muchas otras cosas, querés pintar, querés enseñar diseño gráfico, querés aprender diseño gráfico por tu cuenta, todo eso, ¿qué estás esperando para empezar?
te pregunto, mañana no existe, hoy es siempre. Si te pasas diciendo, mañana voy a empezar. ¿Cuándo vas a empezar? Ok, mañana, pero el mañana nunca llega. Hay una canción de una película que dice eso. El mañana nunca llega. Y es de lo que siempre hablamos, todo momento es ahora. Y todo lugar es aquí. Todo momento es ahora. Y todo lugar es aquí, donde vos estés. Ese es el lugar en el que vas a estar. Sí, te mueves, pero siempre estás contigo, siempre estás en tu tiempo, en tu momento. ¿Cómo aplicamos en la práctica manifestar la realidad que vos deseás? Ya les hablé de vivir desde el deseo cumplido, sentir que eso ya lograste. Ahora, lo importante es definir también qué es lo que querés. Porque si vos decís que tenés un proyecto que querés lograr, ya sea yo quiero tener mi marca personal, por ejemplo, pero nunca empezás y te pasás trabajando en la marca personal de otra persona y te pasás trabajando en la empresa de otra persona y luego vos cuando aún querés hacer tu marca personal pero decidís, no, ahora yo voy a ser programador y empezás a vender tu servicio de programación y nunca empezás tu marca personal. Y digamos que empezás, ok, empezaste, pero haces a medias. Subís un reel o un video por mes. Mientras tanto, seguís trabajando para otra persona en su proyecto, seguís trabajando en tu otro trabajo, seguís tratando de vender tus servicios de programación y tu proyecto personal, ¿qué? Lo que vos realmente querés, ¿qué? Lo primero es la decisión. Decidite. Ahora, ¿qué es lo que querés? Yo tuve que dejar muchísimas oportunidades atrás. Tuve que decir no a muchas cosas. En este libro lo dice. Por muchos no de tu pasado, hay un gran sí en tu futuro. Es muy, 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 muy importante saber decir no a lo que vos realmente no querés. Imagínate ser la persona que ya consiguió todo lo que querés conseguir. Imagínate que sos esa persona en 5 años, sos vos en 5 años. Y pedile un consejo. Cerrá los ojos. Imagínate esa persona está frente a vos, sos vos, la persona que ya logró absolutamente todo lo que vos querés lograr, o que está en un proceso mayor de acá a 5 años, y le preguntás, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, la respuesta es tuya. Una vez que ya sabes lo que querés, es solo cuestión de tiempo para que llegue si es que tomas la decisión con total intención y empezás a manifestar desde hoy. ¿Qué quiere decir manifestar? Atraer eso. ¿Cómo atraes eso? Vos convirtiéndote en la persona que obtiene todo eso. Acércate a esa persona que acabas de ver y hablar. ¿Cómo se siente esa persona? Preguntale cómo se siente si es que no podés vos describir. Preguntale cómo se siente a ese yo del futuro. Y empezá a sentirte así. Lo externo es nada más una consecuencia de lo que pensamos, de lo interno. Nuestro poder real se manifiesta en lo externo, en lo material. Un libro sale de la mente de una persona. Es una idea. Todo empieza como una idea, como un deseo al cual hay que ponerle la completa intención de que ya va a suceder, tener la completa certeza. Es como tener eso y soltar al universo y dejar que la inteligencia infinita haga lo suyo. Tenés que tener confianza, tenés que tener certeza, no tiene que haber duda. Yo sé que vas a poder, vos sabés que vas a poder y vos sabés lo que tenés que hacer, pero empezá hoy, empezá a darte prioridad, empezá a darte amor, empezá a tener autoconfianza. Yo sé que hay situaciones difíciles, yo sé que mucha gente la pasa mal, pero uno decide qué hacer con eso. Yo no te digo que tus problemas no son nada, pero te digo que vos sos más, que vos sos mucho más que eso, que tu poder es mucho mayor, es superior, porque sos un hijo de Dios, sos parte del universo. Y bueno, gente, gracias por ver el video. Como les dije, ya saben lo que hago, a qué me dedico. Si quieren trabajar conmigo, ya están un poco avanzados en esto, me pueden escribir al WhatsApp.
Les voy a dejar el link en la descripción. Pueden ver mis siguientes videos. Les mando un abrazo grande. Si quieren dejar comentarios, les agradezco mucho. Un like también. Un abrazo. Chao, chao.